Los recibimos formalmente. Bienvenidos a este martes. Martes, efectivamente, martes. Bueno, después de un fin de semana largo, en el que mucha gente aprovechó para pasarlo con sus niños, sean hijos, nietos, amigos. Hay, por suerte, buenos y lindos lugares con acceso público y gratuito. Lo digo en serio, esto lo de las plazas ayer fue bárbaro. Anteayer, que fue el Día del Niño también, mejor todavía. Y lo que falta como posibilidad de regalo o alguna cosita que se arrime fue suplido seguramente con cariño, y no es esto un consuelo, sino que efectivamente es lo más importante, ¿no?, que tiene que recibir un niño. Bueno, también hubo algunas cuestiones que ocurrieron. Por ejemplo, el presidente hasta último momento, hasta ayer, prefirió quedarse en la Quinta Los Abrojos, que no sé si es Malvinas Argentinas, no sé qué lugar geográfico es en provincia de Buenos Aires, pero no es Olivos, ¿no?, donde está la residencia presidencial y donde razonablemente uno esperaba que se desarrollaran los acontecimientos en el fin de semana siguiente a las elecciones, que fue aplastado el gobierno en términos de respuesta electoral. Pero eran Los Abrojos porque, entre otras cosas, estaba el Intercountries. El Intercountries es un torneo de fútbol que se juega entre los distintos countries de la zona, donde cada uno tiene su equipo, una suerte de seleccionado, que van jugando. Y me parece muy bien que gente que está con mucha atención a lo largo de toda una semana, que tiene sus ocupaciones, más allá de su comodidad económica, decida jugar al fútbol. Ahora, lo que no está tampoco muy bien es que el presidente, en medio de una crisis, disponga de ese tiempo para jugar el picadito, porque habían jugado el sábado. En el Diario de la Nación nos dijeron que tenía fecha libre, parece que no era así. Y mucho más inconveniente es que uno de los partidos se juegue en la Quinta, donde en la habitación de al lado o atrás de los ventanales estaba el presidente con su gabinete o su mesa chica para resolver cómo sigue esta historia. La verdad que las cosas no estaban como para mandar ese tipo de señales, ¿no? Ahí estaba el Dandy Neuspiller, que el que es seguidor del fútbol y del ascenso lo recordará en Fénix, el equipo que era de César Mancilla, un publicista de nuestra zona que en su country en Pilar se quedó con el club y tenía un restaurante bárbaro llamado Tinto y Soda ahí, ¿no? Y ahí estaba Neuspiller, que es un médico de familia muy adinerada, que es un profesional reconocido, de mucha pinta, mucha presencia, con un toque bárbaro para jugar al fútbol, pero en los countries. Cuando se fue a probar a Ferro, Cacho Zacardi, que era número 5 del viejo equipo de Timoteo, dijo que saltaba más que un pollo hirviendo, ¿no? Es decir, jugaba en el country, distinto de la primera división. Pero el Dandy Neuspiller es el goleador del equipo de Los Abrojos y es el que estaba preocupado porque el presidente no estaba de buen ánimo para afrontar el partido Intercountries. Imagínense cómo estará el resto del país si no está para afrontar un partido Intercountries como para afrontar una crisis de estas características, ¿no? Bueno, terminaron echando mano y acá hay que reconocer a Lilita Carrió, que creo que está en su mejor momento, ¿no? Después vamos a escuchar algunas cosas que dijo con el Felpudo. Con Morales Solá desde el llano, no tiene nada que ver. El Felpudo puede estar en el llano. Está, decía, en su mejor momento porque ella vaticinó que iban a volver muchos de los que estaban esquiando y otros que están en el verano europeo, que es divino. Bueno, el que estaba esquiando era Lacunza. Lacunza estaba en Chapelco. Es decir, Lacunza no es un economista que estaba de vacaciones y porque es un tipo académico y formado, dicho sea de paso, formado en la gestión durante el kirchnerismo, ¿no? Porque estuvo 5 años en el Banco Central, fue gerente durante la presidencia de Néstor Kirchner y cuando fue a hacer un posgrado y un título con una habilitación en los organismos financieros internacionales, el que le firmó la carta de recomendación fue Néstor Kirchner. Digo esto para que uno más o menos vea de dónde viene Lacunza, qué lo que pudo haber aprendido, si miró, si prestaba atención. Esto es como cuando uno tiene la chance de estar en una casa donde son todos médicos, ponele, y en la sobremesa viene a tu casa, qué sé yo, Favaloro o Christian Barnard, ¿no? Y vos si escuchás y querés ser médico, prestá atención, algo vas a enganchar, algo vas a agarrar, vas a sacar una pequeña ventaja o vas a tener ese hacer. Bueno, no sé si Lacunza lo hizo. Lo cierto es que Lacunza se va el jueves a Chapelco con la familia, siendo el ministro de Finanzas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no estaba en un estudio contable, en una consultora, es el ministro de la principal provincia argentina, en donde también pasó un tsunami político con un Axel Kicillof que sacó más del 50% de los votos a la gran Esperanza Blanca, que era María Eugenia Vidal. Ahora, algo tiene que ver
Lacunza en lo que pasó también. Quiero decir, si uno ve y escucha a dirigentes sociales y opositores en provincia de Buenos Aires, cuando hablan de Lacunza, algunos que sospechan, pero es un tipo honesto, honorable. Sí, puede ser honesto, honorable. Mi tía Miche también. Pero es incapaz para estar en el Ministerio de Finanzas y más en el de la Nación. Los resultados a la vista. Y usted dice, pero qué bárbaro. No, qué bárbaro no. Esto es más de lo mismo. Este es el problema. Sin embargo, y el propio Lacunza lo dice en su discurso, en donde no hace ni un solo anuncio de nada y donde muchos periodistas entraron por el aro y estuvieron ayer toda la tarde analizando una hojita que él llevaba puesta acá, en blanco, escrita con 2 o 3 cosas y donde había además una carpeta transparente. Nadie usa carpeta transparente para llevar documentos que va a conversar con el presidente, salvo que quieran que lo vean. Entonces decía TC100, algunos dijeron tipo de cambio 100, otro decía T100, podría ser la tasa al 100, el dólar a 100. Vemos en 10 días, subrayado con amarillo, no sea cosa que se le escape a alguno. Es decir, todos unos gambitos, todas trampas, todas cosas extrañas, para después que no anunciar nada. No dijo nada de nada. Es más, creo que la definición política más gruesa es cuando dice que más importante que lo que él pueda hacer es lo que la oposición pueda llegar a decir. Francamente, es llamativo. Vamos a escuchar el momento en el que el presidente comete ese pequeño yerro de creer que está viviendo el lunes cuando es en realidad un martes, y cuando no comete ningún yerro, sino que es una suerte de confesión de parte, agradece porque estén tan tempranos ahí, ya eran las 9 menos 20 de la mañana. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Bueno, como decíamos, un detalle, si se quiere, de color para acompañar. Lo otro interesante es que cuando termina de prestar juramento el ministro Lacunza, que dicho sea de paso tiene como 2 o 3 nombres antes de Hernán, pero se ve que le gusta Hernán, es un nombre que hace unos años estuvo de moda, Macri les agradece tanto a Lacunza, que accede al cargo, que fue la quinta opción. Esto es lo otro que también hay que decir. No es que lo fueron a buscar a Lacunza y dijeron que venga Lacunza, este es el hombre para este momento, no. Hubo 4 nombres antes, que van a trascender en las próximas horas o días, que dijeron que no. Y Lacunza no tuvo más remedio porque estaba en el gabinete de María Eugenia Vidal e incluso le dijeron a Vidal que está bastante distanciada de lo que es la estructura del gobierno de Mauricio Macri / Marcos Peña. Y Marcos Peña es el jefe. Y cuando el jefe se va, cuando se termina. Y si se va el jefe, que se terminó. O sea que Marcos Peña sigue allí y va a seguir allí. Bajó Macri, o en todo caso se arrimó después de hacer uso de la palabra, a agradecerle a la familia. Y estaban el hermano, el papá, la mamá, la esposa. Fue una suerte de saludo, rayaron el pésame. Porque fue tan intenso el agradecimiento por la familia, por lo importante, porque sabe lo que viene. Porque sabe que le va a costar salir a la calle, como ya le está costando a otros funcionarios, efectivamente, mezclarse entre la gente, ir a comer a un restaurante, salir a caminar por un parque. Por lo menos el presidente ha tenido ese mínimo gesto de compadecerse, acompañar y desearle suerte, ¿no? Y la gratitud hacia una familia que efectivamente debe haber vivido o debe estar viviendo cómodamente, casi en el anonimato y ahora con un altísimo nivel de exposición. Bueno, lo escuchamos a Lacunza diciendo algo muy poco en rigor en su discurso de Asunción. ¿Podemos tener ese tape? Vamos con eso. El presidente me dio un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos, que obviamente son múltiples, pero uno principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. Está demostrado que el remo fiscal y el remo financiero, el remo monetario tienen que impulsar de manera sincrónica el bote, si me permiten la analogía, para llegar a buen puerto. Nuestra contribución a esa estabilidad nominal es que garantizaremos el cumplimiento de las pautas fiscales acordadas, establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente me ha
pedido, y ya lo he hecho con algunos de ellos y lo voy a completar durante el día de hoy, que convocara a los referentes económicos de todos los espacios que compiten en estas elecciones. Por supuesto, los del Frente de Todos, el Consenso 2030, también Despertar, NOS y Frente de Izquierda, para ponernos de acuerdo, como hombres de Estado que debemos ser, en algunas condiciones básicas para preservar esa estabilidad como condición de primer orden. Bueno, el ponernos de acuerdo, yo me lo imagino ahí a Gómez Centurión, a Nico del Caño, en realidad a ponerse de acuerdo no es necesario ponerse de acuerdo, sino a asumir cada uno su responsabilidad y ubicarse efectivamente en el sitio en el que tiene que estar. Esto vino después de decir eso, ¿no? Que más importante que lo que haga el gobierno será lo que opine o diga la oposición. Y en realidad apuntan una vez más directamente a Alberto Fernández, al que quieren hacerle ese abrazo del oso. Yo lo decía semanas pasadas, ¿no? Con esto de cuando uno lo quieren tirar al agua a un grupo de amigos y uno se agarra de alguno y uno se lo lleva, ¿no? Algunos se lleva con él al agua. Bueno, me da la sensación que hay en algunos sectores del gobierno una idea de esas características. Hoy se conocieron algunas encuestas que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de esta semana abreviada, porque ayer no hubo programa, en donde ya no hablan de 15 puntos de diferencia, sino de 20. ¿Quiénes son los que dicen esto? Los mismos que dijeron que iba a haber más de 10 o 12 puntos. Es decir, esa gente que fehacientemente corroboró lo que había trabajado previamente. No me importa a mí mucho que diga Fidanza o que diga cualquiera de las 10 o 12 encuestadoras, de las cuales 5 o 6 le hicieron, más que le hicieron, trabajaron para que creyera mucha gente que estaba ahí la cosa, ¿no? Que era un empate y que si había 2 o 3 puntos. Además, estaban contando los votos y Morales Solá dijo que el resultado eran 2 o 3 puntos abajo del gobierno y nada más. Que bueno, esa misma gente, esa no, los que hicieron bien las encuestas y que en algún caso no publicaron porque no se animaron, porque era tanta la adversidad, tanto el viento en contra, que dijeron, che, no estaremos haciendo mal las cosas. No la estaban haciendo mal. Le daba 12 y 13 puntos y fueron 15. Bueno, ahora esos dicen que va a ser por 20. Más allá de lo que pueda ocurrir, hay evidentemente en el gobierno algunas actitudes razonables, como la que expresó recién la Cunza, que quiere llamar a los dirigentes de la oposición, que quiere mantener estable el dólar. Mantener estable el dólar es abajo de los 60, ¿eh? El techo es ese. En algún momento Alberto Fernández hizo alguna referencia, después Alberto Fernández siguió hablando y alguien en algún momento le dijeron, Alberto, no hables más, que hablen ellos, porque habló de reestructurar la deuda y después salieron Nielsen y ahora Agis a decir que hay que refinanciar y eso otra vez provocó algún, no digo sobresalto, pero alguna contradicción que fue zanjada rápidamente por varias cuestiones. Primero, un editorial del New York Times, uno de los diarios más influyentes del planeta en los Estados Unidos, en donde dice que no hay problemas en cuanto a que eventualmente triunfe Alberto Fernández, que no es inherentemente, digamos, un problema que sea Alberto Fernández el próximo presidente. Y va más allá, hace una referencia bien clara acerca de lo que fueron el rendimiento del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, a los que le califica como de los mejores del Occidente. No de América Latina, no del Mercosur, no de los países emergentes, sino de Occidente, en donde hay otros países con administradores y presidentes reputados. Eso se publica en el New York Times. Presumo que en las próximas horas no va a tardar mucho en contrapesar las bravatas y las estupideces de los cancilleres y de los ministros del propio Bolsonaro, que encabeza esa lista, contando desde Brasil que para el Mercosur, para Brasil, para la Argentina, no solo no sería un problema consolidar la victoria de Alberto Fernández, sino que por el contrario se retomaría alguna otra expectativa que tiempo atrás había de resultado favorable a ambos países. Pero decía, entre los que no están aportando racionalidad está, como decíamos al comienzo del programa, Elisa Carrió, que ayer otra vez insiste con que ganarán en octubre y demás, pero hace, fíjese, y mire el rictus, mire el gesto, escuche el tono de voz, una serie de consideraciones que yo iba a decir inexplicablemente, pero la verdad que después de haber visto tanto tiempo, tantas cosas de Morales Solá, no es inexplicable, pero creo que ya sobrepasa los límites de la genuflexión, porque hay una amenaza para los periodistas. Escúchenlo, vale la pena. Porque acá está Cristina Kirchner y los periodistas se olvidaron de Cristina y de Zanini. Parece que acá se olvidaron de todo, de la corrupción, de los delitos de lesa humanidad de
del jefe del ejército, de Cristina, del autoritarismo. Acá hay muchos periodistas que giraron la vuelta, lo cual es bueno porque uno denota la integridad moral en estos momentos. Vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos 3 días y con reuniones permanentes en los Abrocos. Pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Entonces yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández. Bueno, 2 cosas importantes, que tarde pero seguro reconoce que lo que se publica en los diarios no es lo que sucede realmente. Yo le estaba diciendo a Morales Solá que fue un rato de Clarín y ahora es de La Nación. Y le dijo, usted sabe, y se quedó callado. Cuando decía que además iban a condenar directamente, ni siquiera juzgar, condenar a los que publiquen cosas que no les guste, ¿no? Bueno, creo que aquí hay algo que a nosotros no nos alcanza, por lo menos a mí en mi nivel de comprensión, ni siquiera con visiones conspirativas, me parece que Lidita es un agente del peronismo. Yo creo que es un topo, hay que decirlo en algún momento. Labura bien, sí, labura bien, porque la verdad que va donde va, destruye, ¿no? Se fue a Cambiemos, trácate, ¿no? Antes había estado en la Alianza, trácate también. Va creando partido y destrozándolo. Qué bien que se escapó Hapkin, ¿eh? Cómo logró saltar a tiempo. Yo si no, no tendríamos intendente hoy. Electo, digo, ¿no? Pero bueno, más allá de la ironía con la que uno quiere abordar este tema, es complicado, porque todavía hay gente que le escucha y le presta atención. Hay, por supuesto, un nivel, digamos, decía Gallego Gonzalo, un viejo periodista de esta casa, permítaseme el neologismo, ¿no? Pero el felpudismo de algunos periodistas, por favor, ¿no? Y ella se... Porque la verdad que ese es otro tema, para más adelante, ¿no? Analizarlo. Yo estoy viendo ahora algunos canales que antes no veía y me generan algún grado de satisfacción. Decís, mira vos ahora, ¿no? Y ves algunos, mira vos, Andajasi, el del anatomista, ¿no? El libro no está mal, ¿cómo no siguió en eso, no? Lo estamos esperando a Rosichner también, ¿no? Que le dijo Batman al presidente. Bueno, vamos a hacer la pausa. Y cuando volvamos de la pausa tenemos 10 minutos para charlar con el diputado Busato. Ya estamos. Bueno, diputado provincial reelecto además en la provincia de Santa Fe. Leandro Busato es nuestro entrevistado el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pablo? Bien, muy bien. Bueno, en un momento complicado, donde además de todo lo que sucede como contexto nacional y general, precios, angustia, preocupación, tenemos una fábrica, tenemos el conflicto de la Virginia, de ultrametalúrgica, que ha dejado 30 personas en la calle, y la macroeconomía, o sí los números, para decirlo de algún modo, que con las decisiones que toma el gobierno afectan directamente al Estado provincial santafesino en sus arcas, en la caja, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que de alguna manera esto viene ocurriendo desde el principio de la gestión de Macri. Santa Fe nunca tuvo una decisión económica macro que lo beneficiara en sus cuentas ni que le permitiera proyectar una provincia distinta a la que estamos viviendo. Así que la verdad que la situación se ha agravado. Con la medida de la quita del IVA a la canasta básica de alimentos, la provincia pierde casi 3.000 millones de pesos, va a repercutir directamente en las finanzas públicas, en las erogaciones de los gastos corrientes de la provincia. Obviamente que nosotros tenemos muchísima preocupación, no solamente por la gente que la está pasando mal hoy, sino porque además a partir del 10 de diciembre nos toca a nosotros volver a gobernar la provincia y es probable, casi seguro, que también nos toque volver a gobernar Argentina. Así que me parece que uno se encuentra muy preocupado por lo que está pasando y también muy preocupado por lo que va a venir. No ven tiempos felices ni tampoco momentos que permitan proyectar la economía en una situación de comodidad. Así que me parece que es tiempo de que la política también se haga cargo y que los CEOs se dediquen de alguna u otra manera a observar de afuera cómo las cosas del bien público son administradas con el sentido de beneficiar a la mayoría, no a la minoría, ¿no? Bueno, acá hay 2 cosas que son concurrentes. Decíamos, por un lado, la general de la ley que nos afecta a todos,
que es la remarcación, el aumento de precios, las medidas que anunció el gobierno que recién va a tener impacto en el bolsillo, el poco que puedan tener, porque con el aumento de precios, meterle plata en el bolsillo a los trabajadores o a los asalariados o descontarlo de ganancias va a ser a fin de este mes, es decir, los primeros días de septiembre y después octubre, y nada más. Y ahí para, porque no hubo en absoluto ninguna otra medida que las que en su momento anunció el presidente que haya refrendado o ampliado o comunicado el nuevo ministro, ¿no? Yo creo particularmente que lo que se anunció el otro día son manotazos de ahogado. No hay un plan económico que sustente lo que se ha anunciado. Pueden ser medidas simpáticas para el corto plazo y medidas que tienden a buscar claramente un efecto electoral, pero que no tienen otra cosa que perjudicar en el mediano y en el largo plazo a todos nosotros, digo, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que decir las cosas como son. El gobierno no ha tenido un plan económico, ha tenido un plan de negocios. Ese plan de negocio que incluye al presidente y a las 15 o 20 familias de la Argentina que han hecho negocio con este gobierno perjudica claramente a la gran mayoría de los argentinos y sin lugar a dudas hoy se trata de buscar medidas cortoplacistas que ni siquiera ayudan a aliviar la última devaluación del lunes pasado de un 23% del dólar que ha hecho claramente que el sueldo de los argentinos rinda menos, que el impacto en la canasta básica sea mayor, que la probabilidad de hacerse cargo de la economía en la provincia de Santa Fe lleve a llegar a lugares complejos. Entonces la verdad que uno a veces no sabe si el gobierno anuncia estas cosas con fines electorales o definitivamente lo que busca es perjudicar al gobierno que viene a partir del 10 de diciembre. Me da la sensación de que en la cabeza de varios funcionarios de Macri la transición es un hecho y quieren hacerlo lo más complejo posible, ¿no? Claro. Donde hay transición en términos reales es en Santa Fe, teniendo en cuenta que ya hay un gobernador electo, hay un gobernador en funciones y que sin perjuicio de las diferencias que evidentemente están expuestas, si no, no hubieran ido a competir a elecciones y hubiera habido el resultado que hubo, uno va advirtiendo a medida que va pasando el tiempo que se va poniendo más compleja la situación, contribuyendo a esa complejidad este tipo de medidas que ha anunciado el gobierno, que van a impactar, como bien decías vos, sobre las empresas en la provincia de Santa Fe, sobre la coparticipación también, y hay una expectativa puesta en que esa transición sea, con diferencias, ordenada. ¿Cómo lo ven ustedes? Siempre creímos que la transición tiene que ver con un acto de carácter institucional, no un acto de valoración político. Por lo cual nosotros queremos que una transición sea ordenada. El acto de valoración política fue la elección. Claro. Terminaron ustedes, empezamos nosotros. No es una mesa para discutir diferencias, es una mesa para conocer los números de la provincia. ¿Cómo está y qué se puede hacer a partir de eso? Y lograr que la provincia siga transitando carril de normalidad. Por supuesto, la tensión crece porque a medida que los números se conocen y a medida que uno empieza a observar las cuentas públicas provinciales, empieza a haber dificultades. El miércoles hay una movilización de intendentes y de presidentes comunales porque ya no hay manera de hacerse pago de los salarios. Hacerse cargo de los salarios y se viene el aguinaldo. Porque bueno, después aguinaldo, salarios, caída en la coparticipación, caída en los ingresos. Entonces, hay ya un rojo de 10.500 millones en el primer semestre. Digo, todas situaciones que a mí, la verdad que a esta altura también me sorprenden que el gobierno provincial no haya previsto que estábamos en Macrilandia y que todos los indicadores económicos de Macri en adelante han sido negativos para Santa Fe. Sí. En ese contexto, me parece que la provincia o no ha previsto lo que iba a pasar, razón por la cual uno está preocupado, o previéndolo no tuvo la responsabilidad suficiente de trabajar con los actores económicos para tener una mesa ordenada que permita cumplir con las obligaciones pendientes, hacer que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, pero también cuidar lo que es de todos y no comprometer el patrimonio en el futuro inmediato. Sí, yo tengo una hipótesis en ese sentido que no te la hago obligatoriamente compartir, ni mucho menos, y que se podría resumir en ese refrán que dice, en el castigo, en el pecado está la penitencia. Lifshitz creía que a Macri no le iba a ir mal, por un lado, y por otro lado, también creía que ganaban. Bueno, entonces, esa conjunción de situaciones hace que hoy estemos frente a un escenario completamente diferente de lo que él mismo tal vez hubiera pensado. Sí, yo creo que esperar que al gobierno Macri le vaya bien, creo que era, digamos, de alguna u otra manera la idea de la mayoría de los argentinos los primeros 4 meses. Pero digo, había que ver andar el gobierno para saber para dónde íbamos. Mira, yo creo que hasta que no se saldó la no reelección, había una suerte de acompañamiento, no muy entusiasta, pero no era un gobierno opositor en la provincia. De hecho, firmó el pacto fiscal. Bueno, se lo dijimos en su momento al gobernador, digamos, ¿no? Y se lo dijimos a la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Acompañar algunas medidas como la adhesión al pacto fiscal para la provincia era nocivo y para todos los trabajadores de la provincia era perjudicial. Se acompañó igual. Y me parece que el gobernador de Santa Fe cayó en la misma lógica de que la Nación.
hablar y temer tanto el pasado le obnubiló no ver el futuro inmediato de la provincia, que es, la verdad, contrariamente a lo que nosotros esperábamos y contrariamente a lo que dice el gobierno muchas veces, a través de Saglione o a través de Faría, no es un futuro de un porvenir brillante, ni mucho menos. Santa Fe no tiene una visión, o por lo menos un pasar bueno, y con las políticas económicas de Macri tampoco lo va a tener. Por eso me parece que es importante que esta transición sea una transición ordenada, que permita ponernos de acuerdo, y donde no hay acuerdo, por lo menos que permita claramente conocer en profundidad cuál es la situación para saber también cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar el 10 de diciembre. Por eso hemos encargado una auditoría que ya está aprobada y que tiene que empezar a hacerse lo antes posible. Por eso hemos pedido que a los gobernadores o al gobernador que cumpla en tiempo y forma con los municipios, en lo que tiene que ver básicamente con algunas acciones legislativas, como la autorización para insumir gastos corrientes en el pago de haberes salariales y otras obligaciones comunes de los municipios, y en la coparticipación que está atrasada por parte de la provincia y de la nación. Y bueno, todas estas cosas las tenemos que ver en una transición que, como te decía recién, para nosotros tiene un carácter institucional, no político. Bien. Bueno, muchas gracias por haber venido y por compartir vos. este rato con nosotros. A ustedes también, les agradecemos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana vamos a volver, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. En esta semana en la que hemos tenido, por el día no laborable de ayer, una emisión menos, pero que no va a alterar nuestros contenidos. Va a estar, por supuesto, también compartiendo con nosotros una de estas ediciones, Leo Richardino, para charlar de todos estos temas. Han sido muy amables. Nos encontramos mañana. Hasta entonces.